Y entonces, eh, de nuevo, esta imagen del mundo, en particular con Agripa, facilita, posibilita, por así decirlo, la magia, porque la magia va a estar entendida o va a estar colgada de estos influjos que vienen desde arriba, pasan por los astros y llegan al mundo elemental. Por supuesto, si leyeron el texto, se darán cuenta que el texto está dividido, o bueno, el conjunto del libro de Agripa está dividido en 3 libros. Lo que les pedí medio revisar es parte del primer libro, que corresponde como al mundo elemental o a la magia natural. Los otros corresponden a la magia celeste o al mundo celeste también, y a la magia divina o a la teología, etcétera, ¿no? Entonces, hay una división bien marcada en estos 3 mundos, de los que ya hemos hablado y de los que vamos a tocar algo ahorita. Y lo interesante de esto es que en este punto tenemos como estos 3 mundos que también teníamos en Giulio Camilo, que iban como descendiendo, así como una especie de antenita cósmica hasta llegar al centro natural que es la Tierra. Y la magia tiene justamente eso supuesto porque, al menos en una vertiente, de lo que se trata es como de manipular estas cosas que están aquí abajo y que tienen una relación con la cosa que está allá arriba. Ujú. De manera que una de las vertientes de la magia lo que busca es manipular. Esta palabra es muy importante para este tema, manipular las cosas. Y hay otro tipo de vertiente de magia que es un poco, o que está, bueno, no es que no esté en Agripa, pero está como claro en Bruno, que no tiene que ver propiamente con las cosas, sino con las imágenes de las cosas. Ujú. De manera que un cierto tipo de magia lo que va a hacer es manipular esas cosas, y un cierto tipo de magia lo que va a hacer es manipular las imágenes de esas. Entonces es bien interesante porque, bueno, de ahí por supuesto hay eh, ramificaciones o interpretaciones que ven a la magia como una especie de precursora de la ciencia y de la tecnología. Porque de hecho el mismo Agripa, no estoy seguro de que lo diga en los pasajes que revisamos, habla como de comunicarse a la distancia y de recorrer grandes distancias en muy poquito tiempo, que por así decirlo serían como cuestiones que tienden a manipular y a incidir sobre las cosas físicas, ¿no? Que al final de cuentas tendería o acabaría como en la ciencia o la tecnología más propiamente dicho, ¿no? Que, no sé, comunicarse a distancia, como de hecho lo estamos haciendo nosotros, es algo que podemos hacer gracias a la tecnología, ¿no? No diríamos que lo hacemos mágicamente, aunque si no conociéramos cómo funciona esto, que seguramente no conocemos cómo sale, creeríamos que es como mágicamente, ¿no? Es como una bola de cristal en la que nos asomamos, que es la pantalla de la compu, y que nos permite comunicarnos con todos, ¿no? Eso es como un manipular de las cosas físicas, ¿no? Manipular este mundo elemental, este mundo que está abajo de la luna para conseguir como ciertos eh, objetivos, ¿no? Esta cosa de volar, que es como una de las cosas que también menciona Agripa en algún otro punto, bueno, pues en su época no se podía, ¿no? Pero ahora pues nos podemos subir a un avión o un helicóptero. Este, Ahora que fui a ver Batman, Batman se avienta de un edificio y le sale así un traje como de ardilla voladora, ¿no? Entonces medio vuela, medio planea. eh, y evidentemente eso se logra manipulando las cosas de este mundo elemental, ¿no? Otra cosa será manipular las imágenes que uno se hace de ese mundo, ¿no? Que tiene que ver todo con esta cuestión de Ficino y cómo se genera una imagen al interior de mi cabecita. Y por supuesto, manipular esta imagen ya no es manipular las cosas de allá afuera, sino es manipular esta imagen primera que nos hicimos para generar una imagen segunda, ¿no? O ponerle a una imagen segunda o a esta imagen segunda un plus que por sí mismo no tiene, ¿no? Que como les digo es un poco más como del lado de Bruno. El punto es que en Agripa notamos un poco más esta cuestión física, ¿no? Y el supuesto que está de fondo
es que hay ciertas cosas en este mundo elemental que están ligadas, por así decirlo, con el mundo celeste y, perdón, todavía más con el mundo supraceleste. De manera que la premisa o la hipótesis que está ahí de manera muy fuerte es que si todo está conectado, porque al final todo esto depende de una imagen del mundo, donde hay un arriba, hay un abajo, hay grados intermedios, todo está interconectado, se puede bajar, se puede subir. Si todo está interconectado y hay una especie de liga que viene desde Dios hasta la materia, algo así como el rayo de Ficino, ¿no? Que es como el rayo divino que pasa como por todos los niveles y al final llega a las cosas y nosotros podemos percibir la belleza de las cosas y podemos percibir ese rayo divino en las cosas, ¿no? Si eso es así, entonces hay ciertas cualidades o ciertos influjos en las cosas físicas, en las cosas del mundo elemental, que conociéndolas y manipulándolas, nos traerán, por así decirlo, como los beneficios de esas cosas que están ahí arriba, ¿no? Lo cual, por supuesto, no solamente tiene de fondo esta idea de que hay un arriba y un abajo y hay una escala que conecta todo, sino que también tiene de fondo y de manera muy fuerte que el universo, perdón, que el universo es geocéntrico. O sea, básicamente Agripa, que escribe en el siglo XVI, hace como a principios del siglo XVI, eh, supone, al igual que Ficino y al igual que Camilo, un universo geocéntrico, ¿no? Donde, de nuevo, tenemos como esta especie de embudo que jala como los influjos de los astros hasta llegar como a la Tierra. Y en Agripa, a diferencia bueno, no sé si a diferencia de Ficino y de Camilo, pero sí de manera muy marcada, vamos a encontrar listados de cosas que pertenecen a los astros, que es un poco lo que alguien decía la clase pasada, ¿no? Hacia el final. Pero bueno, entonces tenemos como estas dos cosas que están ahí, que de nuevo son las mismas cosas que hemos estado arrastrando durante el curso. Esta imagen del mundo ontológica, que se funde con la imagen del mundo física. Y bueno, les decía que el libro de Agripa está dividido en tres partes, y de nuevo notamos así como este intento de reflejar en el libro como esta cuestión del cosmos, ¿no? Ya Macrobio había hecho esta distinción o esta división en dos libros de su comentario, con 7 citas del sueño de Escipión cada una. Ficino, por supuesto, había dividido su de amor en 7 discursos, entonces se nota como mucho esto, ¿no? Agripa lo divide en tres porque a cada una de estos mundos le dedica como un libro, porque supone que a cada uno de estos mundos le corresponde un tipo de magia, que es un poco lo que tenemos ahora. Entonces, les decía que Agripa escribió este libro más o menos a principios del siglo XVI. Agripa vivió entre 1480 y tantos y 1535 tal vez. De modo que es previo a Bruno, es previo a Campanella, y de hecho es una de las fuentes principales de Bruno, sobre todo en lo que toca al arte de la memoria, que ya lo vamos a ver en algún punto. Y entonces les decía que Agripa supone que existen tres tipos de magia. Hay una magia que es la magia natural, hay una magia que es la magia celeste, y hay una magia que es la magia ceremonial, en orden ascendente. Y por supuesto, cada uno de los libros corresponde a un tipo de magia. Lo que revisamos aquí tiene que ver con la magia natural, que como su nombre, bueno, ahorita lo vamos a ver, como su nombre lo dice, tiene que ver con las cosas naturales o con las cosas de la naturaleza, pero como de aquí abajo, ¿no? La magia celeste, por supuesto, tiene que ver con el cielo, y la magia ceremonial tiene que ver más bien con lo que está más allá del cielo, ¿no? Y al inicio del libro 1, justamente en este pequeño fragmento que leímos, dice que hay tres tipos de mundos, que es el mundo elemental, el celeste y el intelectual. Y además tiene como este supuesto que hemos estado revisando, en donde dice que cada mundo inferior es gobernado por el superior, ¿no? Están conectados
y está como gobernado cada inferior. Les voy a compartir pantalla para que tengamos esto. La presentación de hoy está un poco como desordenada, así que espero que no nos perdamos tanto. Pero bueno, entonces, cada una de estos tipos de magia se corresponde con un tipo de mundo, por así decirlo. Tenemos una magia natural que correspondería al nivel bajo, o al nivel central, por así decirlo, que es el mundo natural, de manera que el mundo elemental, perdón, la magia natural correspondería a este centro en donde tenemos los elementos, ¿no? Magia natural se empata con mundo elemental, que como su nombre lo dice, corresponde a los elementos. El mundo, perdón, la magia celeste corresponde al mundo, perdón, el mundo celeste, bueno, es que al final es un revolvedero, el mundo celeste corresponde con el mundo matemático y con la magia celeste y matemática, ¿no? Y en este sentido, de matemático tenemos que entender no exactamente lo que nosotros entenderíamos como matemático, que son, no sé, números, aritmética, geometría, etcétera, sino algo que tiene que ver con el movimiento de los astros, ¿no? O sea, la física, la astronomía, la música, todas esas cosas que al final de cuentas tienen que ver con el movimiento de los astros, eran englobadas como en las matemáticas en ese tiempo, ¿no? Y la magia ceremonial, que por supuesto corresponde al mundo supraceleste, que está más allá de todas estas cosas, tiene que ver con la teología. Y esto es bien interesante porque no solamente está como describiendo la estructura del universo en mundo elemental, celeste y supraceleste, y le está poniendo una magia específica a cada parte de este mundo, sino que para Agripa la filosofía trata de estas tres partes. Para Agripa, a diferencia de nosotros, que quién sabe cómo dividamos la filosofía, para Agripa la filosofía se divide en tres partes, que justamente es la física, la matemática y la teología. Ahí está englobado como toda la filosofía. Algo así dice un poco Macrobio de la filosofía y del sueño de Cipión, porque dice, en el sueño de Cipión está toda la filosofía, que es física, matemática y teología, ¿no? Cosas que corresponden como a los dioses. Y entonces, digo, es una división muy distinta a la nuestra, porque nosotros no diríamos que la teología, por supuesto, es parte de la filosofía, o que las matemáticas o la física son parte de la filosofía. Pero tiene sentido, tomando, por supuesto, esta imagen del mundo, que para Agripa la filosofía, que trata sobre la totalidad del universo, se divida en estas tres partes, en las que a su vez se divide el universo. Y entonces, pues bueno, tenemos por supuesto que todo está conectado. Hay un camino evidente que recorre o que viene de arriba hacia abajo, y de manera inversa debe haber un camino que recorra de abajo hacia arriba. Ujú. De manera que una de las cosas que va a buscar el mago es poder penetrar por ese camino inverso que nos llevaría naturalmente hacia arriba. Y la única manera de penetrar por ese camino inverso es por el primer escalón de esta escala, valga la redundancia. Y este primer escalón, que es al que tenemos acceso, es la materia. Y son las cosas físicas de este mundo natural. Que además empata muy bien con esta cosa que teníamos con Camilo, y con esta cosa que dijimos cuando hablamos del movimiento de los astros, ¿no? Nosotros solamente podríamos ver el teatro de la memoria de Camilo desde el único punto desde el que podemos contemplar el universo. Y es el punto en el que tenemos, o en el que estamos en la Tierra, ¿no? Únicamente podemos contemplar el movimiento de los astros desde el único punto en el que podemos hacer lo que es la Tierra. Por eso decía el compañero la clase pasada que pues, es bastante intuitivo creer que la Tierra es el centro del universo, porque así se ve desde donde estamos parados, ¿no? Desde el punto de vista del observador. Y desde este
Desde este punto de vista, o desde este mundo en el que estamos, el primer escalón que tenemos en esta escala que también buscaba como recorrer Pico de la Mirándola es la materia. Es como el primer escalón. Y la materia, habíamos dicho en algún punto de pasada muy rápido, o las posturas que se tenían ante la materia en esta escala eran dos. Una, por así decirlo, negativa, en donde la materia era despreciada porque precisamente es el escalón que está más abajo en esta jerarquía y en tanto tal había que despreciarla. Y por eso, por ejemplo, Cicerón decía que había que liberarse de esta cárcel del alma. Platón también consideraría que hay como una limitante con esta materia que nos impide ver como esta divinidad. Maimónides, que es un autor que no vimos en este semestre, dice que la materia es un velo que nos impide ver la divinidad, de manera que estas posturas lo que hacen es como rechazar la materia, ¿no? Incluso esta purificación de la que hablaba Pico de la Mirándola, en la que uno no puede subir en esta escala con los pies del alma sucios de la materia, supone eh, rechazar como esta materia, ¿no? Dejarla como atrás. Y al final de cuentas, las dos posturas dirán que hay que dejar detrás esta materia, pero la postura optimista que choca un poco con esta otra, eh, no despreciará del todo la materia, porque justamente la materia es el primer escalón que uno tiene que pasar para empezar a subir. De manera que no la verá tanto como este primer escalón que está más abajo y que hay que despreciar, sino la verá algo así como una especie de trampolín que nos proyecta hacia arriba, ¿no? Y esto tiene todo que ver con esta otra postura de la magia, en donde la magia no trata de manipular las cosas físicas, sino las imágenes que tenemos de esas cosas físicas. Ujú. De manera que la materia para esta postura será necesaria y al mismo tiempo que la tendremos que desechar porque hay que subir, nos está proporcionando la materia con la cual podemos subir. Ujú. No nos podemos quedar en la materia porque quedarnos pegados en la materia supone quedarnos pegados aquí abajo y no hacer que nuestra alma regrese, pero al mismo tiempo es esa materia y estas cosas físicas las que nos proveen, valga la redundancia, de la materia prima para generar las imágenes que nos haremos en nuestra cabecita y que a final de cuentas encajarán con las imágenes que nuestra alma tiene de aquel lugar de donde viene, ¿no? O sea, nuestras almas vienen de más allá de la Vía Láctea, de más allá del mundo celeste, y en total ya conocen lo que está allá arriba, ¿no? Tienen una imagen de las cosas que están allá arriba, ¿no? Pero cuando entran a la Tierra y pasan por este círculo de los planetas, pues se olvidan de todas estas cosas, entran en contacto con la materia y paradójicamente o irónicamente es esa misma materia la que les proporciona como esta carnita para hacer imágenes que a final de cuentas tendrán como que hacer encajar con esta imagen superior, ¿no? Este camino de ascenso del que hablamos en Pico, en donde se trata de eh, desarrollar como estas semillas superiores, tiene que ver con eso, ¿no? Con encajar como esta imagen que tenemos y que viene de la materia con esta imagen que está acá arriba. Cuando Ficino dice que mediante el amor tenemos que tender hacia las cosas superiores y no hacia las inferiores, está hablando como de este mismo proceso, que es un proceso que ya no es físico, aunque empieza con la materia. Hablamos en algún punto, que yo les decía que podía sonar muy raro, de que hay un descenso ontológico en esta escala de la naturaleza y que tiene que ver con eso, con la creación de la materia. eh, y sin embargo hay un ascenso que no se puede dar del mismo modo, sino que es un ascenso epistemológico, por llamarlo de alguna manera, porque comienza con la materia, pero por supuesto está ahí la presencia del ser humano, ¿no? Comienza con la materia, pero esa materia incide en los sentidos y de ahí que se llame, o que yo lo llame epistemológico, y a partir de esos sentidos se genera una imagen y a partir de esa imagen se le van agregando cosas que le permitirán en algún momento encajar
con esta imagen que el alma tiene de por sí, ¿no? Todo proceso de ascenso, güey, y esta es una cosa como muy fuerte, una tesis muy fuerte, todo proceso de ascenso es un ascenso interno y es un ascenso que tiene que ver con las imágenes. No quisiera llamarlo imaginativo o imaginario o imaginal, porque eso tiene una carga muy fuerte, pero al final de cuentas tiene que ver con las imágenes. Y esto lo tendremos no sé, en algún punto con Bruno muy claro. El caso con Agripa es que tenemos como este proceso previo en donde él nos habla de los influjos que tiene los astros y más allá de los astros en la materia. Y a partir de la materia podemos hacer estas dos cosas de las que hablé en un principio. Manipular esa materia para obtener ciertos fines y manipular las imágenes que tenemos a partir de esa materia para tener también ciertos fines, ¿no? Son como dos cosas o dos vertientes de una misma influencia que tampoco están, tampoco chocan del todo, ¿no? Tampoco es que porque yo solo manipule la materia no tenga una imagen ahí, porque de hecho sí la hay. La vamos a ver ahorita con esta cuestión de la semejanza. Pero bueno, en términos esquemáticos está ahí. Y una de las cosas que dice Agripa y que tenemos aquí es que hay una influencia, y esto lo dice como en estos pasajes que les dejé leer, hay una influencia que viene de los cielos y que baja a las estrellas, ¿no? Eh, bueno, por supuesto los cielos es como el conjunto del mundo celeste, por supuesto esa influencia viene de más arriba, pero baja a los cielos, a las estrellas, y después va a bajar progresivamente en lo que él llama los elementos, los animales, las plantas, los metales y las piedras, ¿no? Que por supuesto los cielos y las estrellas son del mundo celeste y de los elementos para abajo son cosas que están en este mundo elemental, ¿no? Y cosas bien específicas como animales, plantas, metales y piedras. Entonces, eso ya nos da una pista de cómo estos astros influyen sobre cosas aquí abajo y sobre cosas específicas, ¿no? Eh, bueno, también influirán sobre colores y sobre las estaciones del año, etcétera. Y por supuesto, eso supone un mundo bien definido como el que tenemos acá. A ver, por aquí. ¿No? Entonces, tenemos justamente este descenso que, por supuesto, supone, de nuevo, como esta cosa. Una de las cosas que va a decir Agripa es que evidentemente el mundo elemental contiene a los cuatro elementos. Sin embargo, en este mundo elemental o en este mundo sublunar, que además es imperfecto y está sometido a la generación y la corrupción, ningún elemento, aire, agua, tierra y fuego, se encuentra de manera pura, sino que se encuentra mezclado como con otras cosas, ¿no? Más adelante va a decir, por ejemplo, que los animales principalmente son de fuego, pero no solamente son de fuego, ¿no? Porque los animales, como puede ser un perro, no solamente tiene fuego, ahorita vamos a ver por qué es de fuego, sino también tiene agua, ¿no? Los animales babean y orinan, entonces tienen algo de agua. Tienen algo de tierra porque son tangibles y tienen algo de aire porque respiran. No hay en este mundo elemental elementos puros, sino que están ahí como mezclados. Bueno, esto ya lo hemos visto, pero eh, bueno, eh, los elementos puros, por así decirlo, no están en este mundo elemental, sino que están en el mundo celeste. Lo que va a decir Agripa es que evidentemente, como supone esta estructura jerárquica, todas las cosas que están aquí abajo estuvieron en algún momento allá y de manera más pura y más eh, definida. Si aquí abajo los elementos están presentes pero están dispersos, perdón, están combinados y dispersos también, allá arriba los elementos no están combinados, sino que están como de manera pura en los astros. De manera que hay una relación así como bilateral, por llamarla de alguna manera, entre estas dos cosas. Y en esta relación que tiene Agripa con los elementos y con estas cosas en las que influyen
estos elementos, va a decir que hay elementos simples, que por supuesto son fuego, aire, tierra y agua, pero hay otros elementos, o más bien algo que él llama compuestos perfectos, que justamente son estos cuatro de aquí abajo, que son los animales, las plantas, los metales y las piedras. Y estos elementos o estos compuestos perfectos corresponden cada uno de los cuatro elementos. De manera que si bien están todos los elementos aquí abajo, están como más presentes en estos. A los animales les corresponde el fuego. ¿Sí? Y les decía, ¿no? No solamente les corresponde el fuego, sino también tienen como algunas otras cosas, pero, y aquí empieza a entrar como esta cuestión de la asociación y la semejanza. Agripa dirá que a los animales les corresponde el fuego porque los animales, en tanto que están vivos, están calientitos. ¿Sí? Todos los animales, bueno, quizá los animales de sangre fría no aplica eso, pero por ejemplo, todos los mamíferos son calientitos, ¿no? Si yo me duermo con mi perro en la noche, así como todo triste porque no tengo esposa, eh, sentiré que el perro está calientito, ¿no? Los seres humanos estamos calientitos. De manera que cuando nos morimos, dejamos de estar calientitos, ¿no? Dejamos de tener como esa parte de fuego que tenemos y que nos caracteriza, ¿no? Sí, es muy triste eso. Este, dormir con mi perro y morirme. ¿No? Ahí perdería como esa parte de fuego. Las plantas, o sea, vamos como en orden descendente, ¿no? Las plantas corresponden al aire y tiene como cierto sentido, y aquí estamos ya apelando otra vez a esta semejanza, porque no solamente las plantas viven del aire, o sea, viven como del oxígeno, y esto, o sea, si no hay aire y si no hay oxígeno, pues las plantas se mueren, de modo que ahí está como la misma relación, pero cambiando lo que se tiene que cambiar, y las plantas crecen como hacia el aire, ¿no? Como que buscan el aire. Es un poco, bueno, no, eso era como otra cosa. Bataille, no me acuerdo si es en La historia del ojo o en, no sé, en algunas de estas novelas como eróticas que tiene, dice que las plantas crecen hacia arriba, pero más bien porque buscan como el sol, ¿no? Buscan como copular con el sol. Digamos que Agripa diría que las plantas buscan como el aire, buscan copular con el aire, entonces por eso crecen hacia arriba y pues no hacia abajo. Las raíces de las plantas, por supuesto, podrían ser como de la tierra, ¿no? Y ahí está como esta combinación de los dos elementos. Pero si seguimos bajando, Agripa dirá, y esto es algo medio, bueno, contraintuitivo, va a decir que los metales corresponden con el agua, lo cual puede no hacer cierto sentido, pero lo hará si pensamos que cuando los metales se calientan lo suficiente, se funden. Y cuando los metales se funden, se hacen líquidos. Y entonces ahí está como su parte acuosa. Mientras que las piedras corresponden, eso es un poco más intuitivo, al fuego, ¿no? O sea, las piedras también se pueden fundir como cuando hay magma, pero pues no son como tan líquidas como, no sé, el aluminio fundido, ¿no? El acero fundido. Y de nuevo, pues así también como todos los elementos están en estos compuestos perfectos, que son animales, plantas, metales y piedra, pues también están como en la propia constitución del ser humano. Al alma le corresponde el fuego, y de ahí que cuando me muero, pues ya se le quita lo calientito a mi cuerpo porque se le va el alma, ¿no? Se le sale el alma y ya se queda frío. A la razón, aquí vamos como en orden descendente, corresponde el aire, que es así como medio volátil. A la imaginación corresponde el agua, y a los sentidos, que ya es algo propiamente del cuerpo, corresponde la tierra, ¿no? Tenemos aquí como este componente muy material eh, encajado con los sentidos, porque los sentidos son aquello que tocan como a estas cosas materiales. Pero aún en los sentidos que tienen contacto con las cosas materiales hay una cierta jerarquía, porque esto ya lo hemos visto un poco con Ficino. A la vista, bueno, también cambiando ciertas cosas, a la vista corresponde el fuego, y tiene sentido porque el fuego da luz y eso hace que se vean las cosas. Al oído le corresponde el aire, lo cual tiene sentido porque por semejanza nosotros escuchamos los ruidos que al final de cuentas son vibraciones que viajan en el aire,
Al olfato y al gusto le corresponden el agua. Bueno, es relativamente evidente que la saliva es acuosa y que gracias a eso eh, percibimos los sabores, incluso los olores, y finalmente al tacto le corresponde la tierra, ¿no? Entonces ahí está ahí siempre como lo más pesado, por así decirlo, equiparado con los sentidos, y de esos sentidos el más burdo, por así llamarlo, es el tacto. Que de hecho esto es algo que ya está en el Timeo y que está también en Decaelo, cuando Platón dice que todas las cosas que conforman el cuerpo del cosmos tienen algo de fuego y de tierra. Y tienen algo de fuego y de tierra porque es evidente que son visibles y tangibles. Todas las cosas materiales son visibles y tangibles y las puedo ver porque tienen algo de fuego, algo luminoso, y las puedo tocar porque tienen algo de tierra, ¿no? Algo como muy material. Y lo mismo dice Aristóteles, aunque con otras, como con otras cosas. Y lo interesante de todo esto, y aquí notamos de nuevo como esta relación bilateral, así como la llamé hace rato, es que dice que los elementos están en el mundo elemental de forma burda, uh-huh, imperfecta y grosera, mientras que esos mismos elementos están en el mundo celeste de forma perfecta, ¿no? Entonces, no sé, pensando como en este diagrama, aquí abajo tenemos los elementos no solamente mezclados entre sí, lo cual además los hace burdos y groseros porque no están de forma pura, pero acá arriba los tenemos de forma pura. Tenemos como estos dos polos en donde vamos subiendo como en pureza. Por supuesto, si subimos todavía más allá del mundo celeste, encontraremos como estos mundos, estos elementos de forma más pura, porque arriba del mundo celeste tendremos el alma del mundo, donde Agripa diría que están de forma más pura, y luego tendríamos el intelecto o el nous, que estarían todavía de forma más pura, y que ese sería el nivel donde están las ideas platónicas. No podríamos decir que los elementos están en Dios de forma purísima o en la unidad de forma purísima, porque en ese nivel divino, en ese nivel unitario, básicamente todo es eso, un nivel unitario, ¿no? ¿Se acuerdan que es como esta raya que una vez cruzándola, pues más bien ya estamos como en otro punto, de manera que ya ni siquiera podríamos hablar de los cuatro elementos, ni siquiera podríamos hablar de la pureza de los cuatro elementos, sino que hablaríamos de la unidad y punto, ¿no? Entonces vamos así como subiendo. Bueno, Agripa no sube tanto, pero lo que dice es que considerando no subir tanto, estos elementos están allá arriba a manera de causas y aquí abajo a manera de efectos. ¿Sí? De manera que es como interesante, y no sé, lo acabo de pensar que podríamos considerarlo como si fuera una especie de, híjole, no sé qué tanto aplica, como una especie de bicondicional en lógica, donde si tenemos si P, ¿cómo se dice? Sí, solo sí. Bueno, no sé, esta cosa que es como el bicondicional, en donde si tengo P y Q, no importa qué lado tenga, eso me lleva como hacia el otro lado, ¿no? Dada mi relación, que además es una relación hermética, como esta cuestión de la tabla esmeralda, de cómo es arriba es abajo, yo puedo, bueno, yo no, por supuesto, pero los elementos arriba tienen una influencia como en lo que está abajo, hay como una relación directa, y yo puedo, eso sí, eh, manipular las cosas que estén acá abajo, y dada esta relación del bicondicional ontológico, ¿no? Eso debe ser una cosa muy rara, como de esta relación bilateral, si yo agarro como esta cosa, puedo tener como los influjos de aquí arriba, ¿no? Y de igual forma que en Ficino, esta relación no es una relación que se dé de manera como directa y así como de sopetón entre una y otra cosa, sino que hay un intermediario que Agripa llama el espíritu del mundo. Y curiosamente, este espíritu del mundo no es material, sino que es una especie de quinta esencia que igual que en Ficino, funciona de intermediario entre estos dos polos. Y es bien interesante porque el espíritu del mundo que está formado por esta quinta esencia
en sentido estricto sería etérea, literalmente, ¿no? Estaría conformada por el éter. Y si se acuerdan de esta cuestión de Aristóteles y su división del mundo sublunar y supralunar, el mundo supralunar está conformado por éter, ¿no? Que además es el nivel por el que el alma pasa en su caída hacia la tierra y se cubre de este velo purísimo, que es el espíritu en fichino, que además sería etéreo. Entonces, básicamente estamos hablando de que el espíritu humano es etéreo, tiene que ver con esta cobertura del alma y que es adquirida en su paso por los planetas, y en total es etéreo, y al mismo tiempo, del lado de Agripa, este espíritu del mundo es etéreo, ¿no? No podría ser de otra manera. Entonces tenemos aquí este empate entre la estructura macrocósmica y la estructura microcósmica, ¿no? Lo cual haría o permitiría de cierta manera que se diera como este cierto contacto y este cierto ascenso. Pero bueno, para entrar así como en cuestiones más, eh, bueno, debí poner esta diapositiva cuando estábamos. Como esta cuestión de relación, dice que podemos ver precisamente como la presencia de estos cuatro elementos en los cielos, porque de hecho hay una presencia o hay un dominio de estos elementos en los signos del zodiaco. La clase pasada ya vimos que los signos del zodiaco son estas 12 constelaciones privilegiadas que se encuentran en la línea de la eclíptica, que es la línea por la que el Sol hace su recorrido intertropical a lo largo de las 4 estaciones del año. De manera que son constelaciones particularmente importantes, ¿no? Y así como hay 4 elementos aquí abajo, hay 4 elementos allá arriba, y estos 4 elementos dominan, por así llamarlo, estas cosas en el cielo. Y en el cielo estarían de manera pura, ¿no? De modo que hay ciertos signos del zodiaco, ciertas constelaciones del zodiaco están dominadas por el fuego, como lo son Aries, Leo y Sagitario, por el aire y el agua y la tierra, como se puede ver aquí. Eh, que de hecho puede que tengan como cierto grado de semejanza, ¿no? Que es un punto sobre el que no he entrado tanto, pero que podemos verlo aquí, ¿no? Eh, si nosotros, bueno, no se me ocurre qué relación podría tener el fuego con Aries, pero podría relacionar de alguna manera por semejanza el fuego con Leo, porque Leo, el león que tiene su cabellera, que parece al sol, tiene como una cierta relación de semejanza natural con con el fuego, ¿no? Si yo pienso un signo del zodiaco como lo es Libra, que aquí dice que está gobernado por el aire, podemos pensar como en la balanza que está como suspendida así como en el aire, ¿no? Es una relación quizá medio burda, pero que tiene de fondo esta cuestión de la semejanza. No sé, Acuario, ¿por qué está en el aire y no en el agua? Bueno, sí sé, y ahorita se va a ver como por qué. Pero uno podría pensar que Acuario, por esta relación de semejanza, tiene más cabida con agua, ¿no? Pero está aquí como con aire. Géminis, así de plano, quién sabe. Pero si nos pasamos a la parte del agua, Cáncer, que es el cangrejo, y Piscis, tienen todo el sentido, o tiene todo el sentido del mundo alinearlos con el agua, porque los peces viven en el agua, los cangrejos están ahí como en el agüita, y que la tierra esté asociada con Tauro, que además es un animal pesado y que naturalmente vive en la tierra y que por su pesadez está en contacto con ella, pues hace sentido con esta semejanza, ¿no? Virgo ahí como que quizá no entra tanto, pero Capricornio de nuevo, la cabra, un animal que vive como en la tierra, ¿no? Tenemos eh, como esta cuestión. Y así como estos elementos se manifiestan allá arriba, tendremos que los astros se manifiestan aquí abajo. Pero bueno, antes de eso tenemos como bueno, esta es como otra diapositiva que no venía el caso ahorita. Eh, bueno, los elementos por supuesto se manifiestan aquí abajo. Y bueno, estas son unas pinturas de Giuseppe Arcimboldo, en donde lo que hace, bueno, y tiene otras que también sirven mucho para esta cuestión de la semejanza, es
eh, presentar como en cada uno de estas, ¿cómo se llaman estas cosas? Como alegorías, metáforas, no sé, tienen un nombre específico en el arte, es presentar como ciertas cosas que están relacionadas con estos elementos, ¿no? Entonces tenemos aquí la presencia de los elementos allá arriba en los astros y con las pinturas de Archimboldo tenemos la presencia de estos elementos aquí abajo, que de nuevo tiene que ver con esta cuestión de la semejanza a la que llevo yo ahorita. De modo que si yo quiero representar simbólicamente a la Tierra en una pintura, y no solamente una pintura, sino en una antropomorfización como lo es eh, estos personajes, pues voy a presentar animales que viven naturalmente en la Tierra, ¿no? Entonces aquí está el carnero, aquí está el león, básicamente animalitos que encontramos siempre en la Tierra, mientras que para representar al agua pues tendremos todas estas cosas marinas, ¿no? Un pescado, una perla, que salen como de las ostras. Entonces seguramente aquí hay como anguilas, pulpos, etcétera, que ya nos habla de nuevo como de un nivel de semejanza que tiene que ver todo con la magia. ¿Sí? No solamente con esta magia de manipular cosas, sino con esta magia de manipular imágenes. Y esto se replica igual con el aire y el fuego. Por supuesto, si yo quiero representar el aire, metafóricamente, pues usaré pájaros, ¿no? Los pájaros vuelan en el aire, ¿no? Entonces ahí, por eso todos son pájaros. Mientras que yo, si quiero representar el fuego, pues tendré que representar como otra cosa, ¿no? O sea, aquí literalmente se representa como el fuego, el calor. Incluso aquí hay como armas de fuego, ¿no? Como una pistolita, ¿verdad? Bueno, yo creo. Cañones, etcétera. Y estas son como estas otras cosas que corresponden a los elementos, pero allá arriba. Y les decía que puede parecer como arbitrario de repente que, no sé, Aries corresponda como al fuego, pero si se dan cuenta, aquí hay una distribución que es como simétrica. Aries corresponde al fuego y después de eso tenemos tres signos que se brinca y tenemos Leo, que corresponde al fuego. Y después de eso tenemos otra vez que se brinca tres signos y de ahí tenemos Sagitario. De manera que esta relación en el cielo no solamente es con los cuatro elementos, sino es una relación simétrica. Lo que pasa después es que los elementos que corresponden a la Tierra empezará con Tauro, que de nuevo es como este animal pegado a la Tierra, se saltará tres signos y luego tendremos Virgo, se salta tres signos y tenemos Capricornio, y así sucesivamente, ¿no? Tenemos luego Géminis, que corresponde al aire, se salta tres signos, llegamos a Libra, se salta tres signos, y llegamos a Acuario, y así por supuesto con... Ay, me faltó el otro, me faltó el agua. Pero bueno, el agua igual, ¿no? Así funciona. Y eh, hay otra cosa que tendría, bueno, hay otra cosa en donde eh, los elementos no solamente se manifiestan allá arriba, como en los signos del zodiaco, sino que los signos del zodiaco también se manifiestan acá abajo, ya no tanto en los elementos, aunque sí, sino en la constitución propia del ser humano. Que además la constitución propia del ser humano está formada por los cuatro elementos, que después de eso se va a enlazar con los cuatro humores y los cuatro temperamentos, que será algo que veremos como en algunas otras clases. Pero bueno, antes de decir como esta relación o la relación que guardan como los elementos, perdón, los signos del zodiaco con el cuerpo humano, habría que decir que aquí hay de fondo al menos dos hipótesis muy fuertes que tienen que ver una con la semejanza, pero otra con la ley del contagio. Fraser, en la rama dorada, cuando habla de la magia simpatética, dice que detrás de ella hay al menos dos supuestos muy fuertes que en todos los autores que hemos revisado son de hecho uno solo. ¿Sí? Eh, Hay una cosa que llama la ley de la semejanza y que remitiéndose de nuevo a los griegos y así como rastreándolo hasta el fondo, dice que lo semejante llama a lo semejante. Por eso Piscis llama como al agua, ¿no? Porque es semejante como al agua. Y eso funciona como a nivel arriba abajo, como a nivel arriba arriba o como a nivel abajo abajo.
Ujú. Si yo quiero traerme como, y esto lo vamos a ver con Burton y la anatomía de la melancolía, si yo quiero atraerme como los influjos, no sé, si yo tengo el cuerpo seco, y esto es como algo bien básico y que funciona aún, ¿no? Si yo tengo el cuerpo seco, si yo estoy crudo y literalmente estar crudo es estar deshidratado, lo que tengo que hacer es llamar o jalar como algo semejante a lo que de hecho carezco, ¿no? Que yo carezco como de humedad y necesito llamar a ese semejante, ¿no? Yo necesito hidratar. Entonces necesito tomarme un peñafiel o un suero o algo que me hidrate. Estoy llamando como a lo semejante a nivel aquí abajo. Ujú. Pero si, por ejemplo, por alguna cuestión extraña tuviera una enfermedad rara que se curara apelando al agua que está en, no sé, semejanza con Piscis, también tendría que jalarme cosas que tienen que ver con Piscis, con lo que está ahí arriba, pero vía este nivel de abajo, que además es el único nivel al que yo tengo como acceso, ¿no? Entonces, esta es como la primera ley que domina como este tipo de magia, que es la semejanza, ¿no? Si yo quiero, y es también como esta cosa, ¿no? Si yo quiero tener mucho dinero a lo largo del año, seguramente usé calzones amarillos en fin de año. ¿Por qué? Porque lo semejante llama a lo semejante. Y aquí lo semejante aplica con el color, ¿no? El amarillo se asemeja como al oro, ¿no? Al color dorado. Si yo quiero tener el amor, pues usaré el rojo, ¿no? Porque el rojo se asemeja a la sangre y la sangre viene del corazón y el corazón es en donde están las pasiones, de manera que ahí está como lo semejante. ¿Sí? Y así habrá como algunas otras cosas. Si yo estoy así como medio pálido y me falta como colorcito, pues a lo mejor llamaré a lo semejante y diría Ficino que tendría que hacer ejercicio y tomar una copa de vino, ¿no? Para que esa semejanza me ayudara. Entonces sería como un buen ejemplo de semejanza. Pero hay otra ley que conjunta y empata con esto que Fraser llama la ley del contagio, que dice que dos cosas que en algún momento estuvieron unidas se van a seguir influyendo mutuamente aun cuando estén separadas, que es algo que también alguien había comentado en la clase pasada, ¿no? Que es algo que de repente parece también como de física cuántica, pero que tiene también como cierto sentido en estos dos niveles o en este nivel de la magia en el que hablamos de una imagen del mundo bien concreta, ¿no? Y puede funcionar como a nivel muy mundano y todavía actual, porque no sé, o sea, yo nunca he hecho un amarre o una cosa así, pero si uno va al mercado de Sonora y le quiere hacer un amarre a su cross, o a quien sea, o a su esposo, o a su esposa, o a su amante, seguramente le pedirán que lleve algo que haya estado en contacto con esa persona, ¿no? Algo de ropa, cabello, algo, ¿no? ¿Por qué? Porque de fondo está este principio de la ley del contagio, que dos cosas que estuvieron en contacto en algún momento, ya sea la ropa, el cabello, siguen como influyéndose mutuamente aun cuando estén separadas, ¿no? Lo cual es bien interesante porque deriva después en estas dos vertientes que me interesan, una que va vía hacia las imágenes y otra que va como a la constitución del mundo, porque si tomamos en cuenta que todo lo que está aquí abajo vino en algún momento de allá arriba, eso quiere decir que todo lo que está aquí abajo en algún momento estuvo en contacto con lo que está allá arriba. De manera que hay muchas cosas en este mundo elemental que de una u otra forma ya estuvo en contacto con ese mundo celeste y que son, perdón, son gobernadas por ese mundo celeste. Es como en esta idea de Ficino, ¿no? De cuando el alma cae y se mete por la puerta de Cáncer y pasa por las esferas de los planetas, en cada una de esas esferas adquiere como cualidades de ese planeta, ¿no? Literalmente, el alma estuvo en contacto con esos planetas de manera que una vez que se encaja en el cuerpo, eh, tiene este contacto o tiene como esta influencia como de estos elementos celestes
no solamente por semejanza, porque se parezcan, como vamos a ver ahorita en estas gráficas, sino porque de hecho estuvo en contacto con eso ahí arriba, ¿no? Y lo mismo con todas estas cosas que están acá abajo, que Agripa llama compuestos perfectos, que son los animales, las plantas, los metales y las piedras, que no solamente se parecen y guardan cierta semejanza con Mercurio, Venus, la Luna, etcétera, sino que de hecho en algún momento estuvieron en contacto. Así que aquí aplica las dos leyes. La ley de la semejanza, porque se parecen y lo semejante llama a lo semejante, pero también la ley del contacto, porque en algún momento estuvieron juntos y ahora que están separados, uno influye sobre el otro, tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba. Entonces, estas dos leyes son como particularmente importantes porque están presentes, dada la constitución del cosmos que supone Agripa, y están a la base de la magia de Agripa y también de la magia de Bruno, como veremos en algún momento, ¿no? Entonces, por eso les decía esta cosa de que, pues uno va al mercado de Sonora y pues, tiene que llevar la foto de la persona amada, ¿no? O una prenda o un libro, que no sé. Entonces tengan cuidado porque si, quizás si alguien les pide prestado, no sé, se queda con su camisa o con su suéter, les puede hacer un amarre, dada esta ley del contagio. Eso, ¿no? Y además es interesante porque esto supone por completo una imagen del mundo como la que hemos estado revisando, donde todo está jerarquizado, interconectado y donde todo puede influir una sobre otra. Y cabría preguntarnos, dado este ejemplo del mercado de Sonora y los amarres, si este tipo de magia funcionaría una vez que se cae como esta estructura jerárquica y influyente como del mundo, ¿no? Porque, y geocéntrica, ¿no? Donde además como todos los influjos van como hacia el centro natural. De verdad, si el mundo no es geocéntrico, si las esferas de las estrellas no están ahí ordenadas jerárquicamente y por lo tanto naturalmente no hay ningún influjo que caiga hacia el centro del universo, sigue siendo válido como este tipo de magia que se basa como en estos influjos. Entonces, no sé, puede parecer que no, pero eso nos lleva al otro punto que tiene que ver con el otro tipo de magia, que es un tipo de magia que está basada sí en la semejanza y a lo mejor sí en este ley del contacto, pero no a nivel físico, sino a nivel imaginario. Ajá. Y esto es bien interesante porque tiene todo que ver con lo que dijo el compañero al inicio de la clase pasada. Parece, desde donde estamos parados, que el Sol, perdón, que la Tierra es el centro del universo y que todos los astros giran. Y ese parece que tiene que ver con los fantasmas y con la fantasía y con lo que se me aparece, no se da propiamente a nivel de cómo son las cosas tal cual allá afuera, sino que se da a nivel de cómo son las cosas a nivel imaginario. Y a nivel imaginario no en un sentido de que no existan o sean falsas, sino a nivel de que se da eh, con imágenes, ¿no? Y con imágenes internas, lo cual es como otro punto y es como súper complejo. Pero bueno, es algo que vamos a ver cómo ocurre. Para no adelantarnos tanto y regresar un poco a Agripa, tenemos que por esta cuestión de la semejanza que se da como a nivel físico, eh, el ser humano, que sería como uno de estos compuestos perfectos, porque al final de cuentas somos animalitos, tiene dentro de sí como esta influencia de los astros y se ve en los signos del zodiaco. Tanto así que tenemos que el ser humano es un microcosmos y el cosmos, como su nombre lo dice, estaría reflejado. Si vemos en esta cosa, que es una ilustración de las muy ricas horas del Duque de Berry, de este libro de horas, podemos ver que los signos del zodiaco de hecho están presentes en el cuerpo humano. Leo está presente en el pecho, en el corazón, y tendrá que ver de nuevo con esta asociación, ¿no? El corazón estará asociado como con el calor de la sangre, con la vitalidad, y por eso estará asociado con Leo, ¿no? Por alguna razón extraña, Escorpio está asociado con los genitales,
No sé exactamente por qué. Uno puede pensar medio albureramente que es porque son punzantes. Eh, no sé exactamente qué. Pero, por ejemplo, Piscis está asociado con los pies. Y a lo mejor está asociado con los pies porque en latín pie se dice pes pedis y se parece como a pis, piscis y además son dos, entonces las patitas son como asociadas ahí, ¿no? Géminis está asociado con los pies, bueno, no con los pies, sino como con las pantorrillas porque son dos. De hecho, los músculos que están ahí me parece que se llaman los gemelos. Los riñones están asociados con Libra porque son dos también. El cuello está asociado con Tauro porque el cuello es como esta parte fuerte del cuerpo que sostiene la cabeza, que además está asociada con Aries porque es el primer signo que se da en el equinoccio de primavera y que tiene que ver con este crecimiento del sol, y en la cabeza está la razón que tiene que ver con el fuego. Y entonces por esa mera asociación ya tenemos como que en la cabeza está Aries, ¿no? Y entonces así tendremos como asociaciones entre todo el cuerpo y los signos del zodiaco, ¿no? O sea, Acuario tendrá que ver con las patitas. Aquí tenemos este que parece unicornio, que más bien es Capricornio, que tiene que ver con eh, los muslos. De nuevo aquí están los genitales con Escorpio, etcétera. De manera que hay como una cierta relación que se expresa o ¿cómo diría? Se explica por la semejanza. ¿Sí? Y bueno, aquí está como otra, ¿no? Que de nuevo están estas asociaciones como por semejanza. Bueno, aquí está esta diapositiva que se me perdió hace rato, en donde el agua tiene que ver con estos signos. Bueno, esa no la vamos a ver porque esto es un PDF y era una película, pero se los cuento así como muy rápido. No sé por qué, a ver, voy a dejar de compartir esto. No sé por qué, ay, ¿cómo se quita? No sé por qué en el cine mexicano de los 70s y los 80s, de repente hay como muchas menciones como cultas y filosóficas incluso. Y esa película, que no sé si han visto esa película, que se llama Huele a Gas, que es una película de ficheras donde sale Sasha Montenegro y Carmen Salinas y el Güero Castro, Rafael Inclán. Eh, Estoy casi seguro que es la única película mexicana que cita a Pico de la Mirándola. Y en este pasaje, les voy a poner por ahí el link para que lo vean, ¿no? Y en este pasaje que cuando estamos en clase presencial les pongo, eh, Rafael Inclán llega con el astrólogo y el astrólogo le empieza a dar como muchos consejos y entre muchas otras cosas les dice que los astros gobiernan el cuerpo. Y literalmente lo que encontramos en la peli es que los astros gobiernan el cuerpo tal cual lo encontramos como en estas gráficas, ¿no? Aries gobierna la cabeza, le dice, estás bien de Aries, de Leo, de Piscis. Y aparte el personaje tiene impotencia, ¿no? Y le dice, a menos que estés mal de Escorpio, porque Escorpio gobierna los genitales, ¿no? Entonces es una cosa así como extraña. Pero bueno, regresando a Agripa, eh, en estos otros pasajes, en estas otras páginas que les dejé leer, Agripa dice que hay cierta, o sea, dado todas estas premisas que tenemos y todos estos supuestos, hay ciertas cosas en este mundo elemental que son gobernadas o que corresponden a cada uno de los astros, ¿no? Y estas cosas las podemos intuir o podemos saber cuáles son gracias a la semejanza. No es una cosa que sea tan evidente y no es una cosa que esté así como de manual porque justamente, ¿no? Los elementos o las cosas aquí abajo, los influjos de los astros están mezcladas entre sí, de manera que no son relaciones puras, ¿no? O sea, el león, por supuesto, corresponde al fuego, pero pues también debe tener algo de, no sé, del sol porque es amarillito, pero también debe tener algo de Marte porque tiene sangre y es rojito, entonces es como, ¿no? Pero sí encontramos como en esta cosa un listado como de ciertas cosas que son como
animales, plantas, piedras, minerales, etcétera, que correspondan a los planetas. Y por ejemplo, Agripa dice que al Sol le corresponde, y aquí se ve como la semejanza, el oro. En cuanto a metales, les corresponde el oro. Y es relativamente evidente porque el oro es amarillo y el oro brilla como el Sol. Le corresponde, por supuesto, al Sol el color amarillo, un animal como el león, una planta como el girasol, porque el girasol, como decíamos la clase pasada, no solamente se parece físicamente al Sol, sino que, y ahí, de ahí su nombre, gira hacia donde sale el Sol o sigue como al Sol, ¿no? El gallo también es solar, porque el gallo canta antes de que salga el Sol, llama, por así decirlo, al Sol o anuncia la salida del Sol, de manera que por eso es un animal solar. También dice que el cocodrilo es un animal solar. No tengo idea de por qué un cocodrilo será un animal solar, pero debe tener como algún sentido. Hace un año creo que algún alumno me dijo que, por ejemplo, eh, alguna deidad egipcia que está relacionada con el sol tiene como cabeza de cocodrilo, entonces debe haber ahí como una fuente común. Pero, por ejemplo, si pasamos luego a la luna, que es la otra luminaria, a la luna le corresponde el mar. Y tiene que ver con esta, o sea, la luna, como lo vimos en la clase pasada con esta historia que les conté de Coyolxauhqui, cómo estaba decapitada, a la luna le corresponde o está asociada con este desmembramiento o con esta mutabilidad, ¿no? Porque la luna, a diferencia del sol, que siempre es redondo, lo vemos así, la luna tiene fases y crece y decrece y se mueve, ¿no? Y por eso le corresponden las mareas, porque las mareas, además, por el flujo directo de la luna, son variables, ¿no? A veces están arriba, a veces están abajo, y por eso le corresponde el mar. Y ya por eso le corresponderá también como muchas cosas que están relacionadas con el mar. Por ejemplo, las perlas, que la perla es una cosa que proviene del mar, pero que además es del color de la luna y además es redondita como la luna. A la luna también le corresponderá la plata, así como al oro el sol, porque la plata es del color de la luna y brilla como la luna, ¿no? Pero también el blanco y animales como el camaleón, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con esta mutabilidad de la luna. Así como la luna va cambiando a lo largo de su ciclo, el camaleón cambia como adaptándose, ¿no? Los gatos también tendrán que ver con la luna. No sé exactamente por qué. No sé si es porque maullan como locos cuando hay luna. Podremos decir que los lobos también serían lunares por eso, pero no solamente son lunares, sino que también corresponderían como a otros, ¿no? Y luego empieza a decir qué cosas corresponden a Saturno, porque primero habló del Sol y la Luna, que son las luminarias, y después va a hablar de Saturno, que es como el planeta que está como más allá, ¿no? Así como más lejos. Y en tanto que es el planeta que está más lejos, es el planeta que se mueve más lento, es el planeta al que le llega menos la luz, de manera que las cosas que están asociadas aquí abajo o las cosas que le pertenecen aquí abajo tendrán que ver con estas cualidades, ¿no? Y entonces, en metales le corresponde el plomo. El plomo es un metal muy pesado y que tiene que ver justamente con esta pesadez y esta lentitud con la que se mueve el planeta, ¿no? Así, con una cuestión de semejanza. El color negro, evidentemente, le corresponde a Saturno, ¿no? Al Sol le corresponde el amarillo, al Luna el blanco, pero a Saturno el negro. De manera que todos los emos y los metaleros, aunque hayan peleado entre sí hace 10 años, podremos decir que son saturninos, ¿no? O sea, tienen como ese rasgo en común. Y animales nocturnos como el cuervo, el búho. Burton en la anatomía de la melancolía dirá que a Saturno corresponden todos los animales que viven en aguas estancadas, como los patos, no sé, o sea, los cisnes, todos estos animales que viven en lagos, que son aguas que no se mueven, como los ríos o los mares, sino que están ahí estancadas. Precisamente por esta cualidad de Saturno, ¿no? O sea, no tanto que se muevan lentos, sino que de plano están ahí como estancadas. Pero también los búhos, los murciélagos, Batman sería un superhéroe este, que correspondería como a Saturno, ¿no?
A diferencia de Superman, que es como más como alegre, o Spider-Man, corresponderían como a algún otro planeta. Y si vamos bajando a Júpiter, le correspondería como toda la vegetación y todo lo que tiene que ver con la jovialidad. Le corresponderían en cuanto a minerales o piedras preciosas el jaspe, el color verde, la esmeralda, plantas el trigo, animales el cordero, que son como más tiernitos, ¿no? Las golondrinas, etcétera. Y todas estas cosas también de nuevo son como por semejanza, ¿no? A Marte, que Marte está asociado con la guerra, pero que incluso visualmente el planeta es rojo. Se le asocia el fuego, el hierro no porque quizá naturalmente sea rojo, porque el hierro puede, o sea, eh, es gris, ¿no? O sea, podremos decir que está asociado con la luna, pero cuando se oxida, se pone rojo, ¿no? O sea, el óxido es como particularmente rojo y de ahí su asociación con, el, con Marte. Y por supuesto, evidentemente, el color rojo también. Eh, por alguna razón extraña, que uno tendría que rascar, como dice Agripa, el ajo también está asociado con Marte y los caballos. Así como, ¿por qué? ¿Quién sabe? Eh, a Venus le está asociada la esmeralda, el ámbar, las frutas dulces, las peras, los animales lujuriosos, como los conejos o las cabras, etcétera, porque evidentemente Venus está asociado con el amor, con la belleza, con la procreación, etcétera. Entonces, por esa semejanza, pues todos estos animales, ¿no? Entonces, los conejos son de Venus porque los conejos pues están ahí reproduciéndose a lo largo del año y tenemos como esa asociación. Y a Mercurio, que Mercurio, tanto por su posición en la esfera de los planetas que está intermedio entre la Luna y Venus y el Sol, o sea, tiene un punto ahí como intermedio, como por su nombre y su asociación con Hermes, que además Mercurio es el mensajero, es este que está como intermedio acá, se le asocian cosas intermedias, ¿no? Y Agripa tiene una cosa muy rara en donde dice que el animal propio de Mercurio es la hiena, porque la hiena es hermafrodita. Ajá. Que ser hermafrodita, como su nombre lo dice, es tener como algo de Hermes y de Afrodita. Es como tener como los dos sexos. Porque se creía en la época de Agripa, en el Renacimiento, que las hienas cambiaban de sexo a voluntad, ¿no? Si cuando no había suficientes hienas machos, pues unas se volvían machos y otras se quedaban como hembras, ¿no? Lo cual tiene que ver con una explicación ahí rara de que, no sé, se les inflaman los genitales y a veces parecen hembras o machos, pero en realidad no pasa eso. Me parece que los que sí son hermafroditas son los caracoles. Entonces, no es algo que Agripa tenga como en este libro, pero si nosotros siguiéramos como rascando estas asociaciones, llegaríamos a la conclusión de que los caracoles son animales regidos por Mercurio. O llegaríamos a la conclusión de que todas las plantas que se reproducen como por polen y estas cosas corresponden a Mercurio, ¿no? A pesar de que, no sé, el trigo corresponda a Júpiter o, o los girasoles correspondan al Sol, tendrían algo de Mercurio porque se reproducen, son hermafroditas, ¿no? Entonces, ahí tenemos como esta cuestión de que estas cosas aquí abajo no son del todo puras, sino que están ahí como mezcladas, ¿no? Pero bueno, la idea general, y lo vamos a ver regresando de vacaciones, es que hay muchas cosas aquí abajo, o básicamente todas las cosas de aquí abajo, tendrían como algún influjo de allá arriba. Y ese influjo lo podríamos entrever rascando como en esta semejanza, ¿no? Y esto es como lo interesante, porque el influjo está ahí de por sí. Uh-huh. Dadas como todas estas premisas en donde todo viene desde el cielo hasta la tierra y todo estuvo en contacto y todo pasó por los astros, esa relación está ahí de por sí.
lo que haría el hombre sabio, que a final de cuentas sería el mago, sería entrever como todas estas relaciones, ¿no? Que es un poco lo que pasa con este otro tipo de magia que, bueno, ya hablaremos como de ello en otra clase, que Esther Cohen llama la magia baja, a diferencia de la magia alta que tiene que ver con los filósofos, y la magia baja es algo así como la brujería, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que acabará, o que tiene que ver con este conocimiento de las plantas y de qué cosas curan las plantas, que las curanderas conocían muy bien, ¿no? Y era una cuestión como por semejanza, que también se basa como en esto, ¿no? Hay una relación que está dada de por sí entre las cosas de arriba y las cosas de abajo, pero esta relación que está dada de por sí no es algo que nosotros conozcamos de por sí, sino que tendremos que ir rascando. Y una vez que las conocemos, estamos en condiciones de manipularlas para obtener los resultados deseados, ya sea a nivel de esta magia alta como la de Agripa, en donde si yo por alguna razón tengo una carencia de vitalidad, o sea, no sé si de repente me pongo muy pálido y ya no tengo fuerzas, quizá el mago, que aquí sería interesante porque empatará como con el médico y el astrólogo, me dirá, te hace falta algo solar. Y en tanto te hace falta algo solar, pues tenemos que, no, bueno, sí, también, no tanto literalmente ponerte a darte baños de sol, que sí, que eso sería como jalar el influjo directo del astro, pero también darte cosas de aquí abajo que sean solares o que estén relacionadas con el sol, ¿no? Entonces seguramente me dirá, vístete de amarillo, pon girasoles en tu casa, come frutos amarillitos, no sé, come carne de león, o sea, sería una forma extraña como de jalarme el influjo del sol, ¿no? O si soy, no sé, como muy emo o no sé, me hacen bullying todos, quizá me haga falta algo de Marte, ¿no? Y algo como aguerrido. Y entonces tendré que, no sé, dedicarme a la herrería o una cosa que me conecte así indirectamente con el Sol, ¿no? Digo, con Marte. El punto de todo esto es que al final de cuentas, estos influjos que están ahí de por sí, aun cuando no sean evidentes, son susceptibles de ser conocidos y manipulados, que es justamente la labor del mago. Y esto se conecta un poco con lo que dije al inicio, porque la otra parte o la otra rama hacia donde va a tender la magia no es tanto hacia la manipulación de las cosas físicas como tal, sino a la manipulación de las imágenes que tenemos de esas cosas físicas. Porque de lo que hemos hablado hasta ahorita muy burdamente con Agripa, es que si yo quiero atraerme como los influjos del cielo, tengo que manipular las cosas físicas que dependen del cielo. Pero hay otro nivel, a nivel imaginativo, en donde yo no necesariamente tendría que manipular las cosas físicas, sino las imágenes de las cosas físicas. Lo cual conecta también de nuevo con Ficino, porque una de las cosas que hacía Ficino para traerse los influjos de los planetas era generar talismanes. Y los talismanes no son otras cosas, sino imágenes. Ujú. Entonces, yo me haría un talismán, una imagen que tuviera elementos que representaran esas cosas físicas que a su vez tienen influencia de los planetas. Entonces, si se dan cuenta, lo que está pasando es que tenemos como una especie de ganchito en donde la influencia viene del astro, baja a la cosa física. A nivel de Agripa estaríamos manipulando esta cosa física, pero regresando con Ficino ya no manipularíamos la cosa física, sino la imagen de la cosa física. Entonces, si yo estoy todo pálido y me hace falta baños de sol, entonces no necesariamente tengo que comerme al león y no necesariamente tengo que poner girasoles en mi cuarto, sino con tener la imagen de un girasol bastaría. O tener como ponerme una playera del león, ¿no? O no sé.
del equipo de fútbol también, o tomarme una cerveza León, porque por asociación ya ahí tendré. Que ese es un primer nivel de manipulación de la imagen, que en el mismo Ficino, y después veremos que en Bruno, y lo cual no dice que en Agripa no, no choca con que en Agripa no, tendrá un segundo nivel en donde esta imagen, que podríamos decir que es el talismán externo, va a influir en la imagen interna que de hecho nosotros tenemos. Que si se dan cuenta, al final todo llega como a las imágenes internas. El tipo de magia del que habla Bruno es un tipo de magia que tiene que ver con una manipulación de las imágenes internas. Bruno, en un texto que se llama Sobre la composición de las imágenes, dice: a nosotros no nos importa trabajar sobre las cosas físicas, sino sobre las imágenes que tenemos de las cosas físicas. Porque a final de cuentas, y esta es una cosa también bien fuerte, ontológica y epistemológicamente bien fuerte, lo único que conocemos del mundo externo son imágenes. La única manera de la que tenemos acceso al mundo externo son mediante las imágenes. De manera que todo el conocimiento que podemos tener del mundo externo es imaginaria. De nuevo, no en el sentido de que no exista, sino en el sentido de que está basada en imagen. Y si todo lo que tenemos en nuestra cabeza, como lo decía Ficino, no son las cosas físicas, no son lo que yo tengo en mi cabeza del perro, no es el perro, sino la imagen del perro, a final de cuentas, eso es como la materia prima con la que tengo que trabajar. Y esa materia prima tendrá como que alinearse y tendrá que ordenarse, y por eso hablamos del arte de la memoria, y vamos a hablar otra vez del arte de la memoria, tendrá que ordenarse de alguna manera que dichas imágenes empaten con la imagen que nuestra alma tiene de cuando estuvo allá arriba, ¿no? Y una vez que empaten, pues estará como en posibilidad de hacer un ganchito que permitirá que subamos y que se dé un ascenso, y que de hecho ese ascenso lo haga el alma, que a final de cuentas es quien tiene que regresar al lugar de donde partió, que es básicamente lo que hemos dicho desde la primera clase, ¿no? Cicerón considera que las almas vienen de un lugar superior y tienen que regresar ahí. Platón considera que las almas vienen de ahí, Camilo también y Ficino también, pero ese camino de regreso no podría ser directo, sino vía estas imágenes, y por eso he hablado así como de todas estas cosas raras. Pero bueno, hasta acá no sé si haya preguntas, hoy me la pasé hablando así como loco, a pesar de que tengo mucho sueño. Pero no sé si hay como alguna pregunta, queda como una cosa volando o algo. Yo sé que fue así como una súper embarrada de Agripa, porque por supuesto lo estamos supeditando al tema de la clase. Pero bueno, supongo que no hay preguntas. Pero, por supuesto, como cada que acabamos de medio revisar un tema, de nuevo cabe preguntarse, como al principio de la clase, ¿qué pasa con este tipo de magia o este tipo de manipulación de las cosas eh, con este objetivo de jalarme los influjos celestes cuando la imagen del mundo sobre la que está montada cambia? ¿Qué pasa? Porque Agripa consideraba que la Tierra era el centro del universo. ¿Qué pasa cuando de hecho sabemos que la Tierra no es el centro del universo? Y cuando toda esta estructura y jerarquía sobre la que está montada todo esto, y las antenas cósmicas que traen los influjos hacia los cocodrilos que los hacen solares, resultan no ser reales. Solo por eso estos planteamientos mágicos dejarán de funcionar, ¿o no? Lo vamos a ver con Bruno con un poco más de detalle, porque creo que ahí se nota como más la respuesta aquí, que adelantando un poco, personalmente considero que no dejan de funcionar estos elementos mágicos. Ni siquiera incluso los
que tienen que ver con manipular las cosas físicas. Porque incluso manipular las cosas físicas supone generar una imagen dentro de mi cabecita. Es como cuando los niños, bueno, no sé si les tocó, pero a mí sí me tocó que mi mamá, a mis hermanos y a mí nos ponía un listón rojo o un ojo de venado para que no nos hicieran mal de ojo. O sea, ese es como un patrón de semejanza muy evidente, ¿no? Te ponen un ojo de venado que además es como una especie de semilla, o sea, ni siquiera es un ojo de venado, literal, ¿no? Es una semilla que parece un ojo de venado para que no te hagan mal de ojo, ¿no? Entonces, ahí está como una especie de intento de manipulación de las cosas físicas para obtener como algún fin, pero que a final de cuentas lo que hacen es generar una imagen dentro de mi cabecita, ¿no? Porque puede que ponerme una semilla que parece un ojo de venado en realidad no haga nada, porque no hay influjos flotando en el universo, pero puede que el solo hecho de que mi mamá me haya puesto a mí un ojo de venado en la mano me genere a mí una imagen que me da una cierta tranquilidad y me haga sentirme protegido, ¿no? Eh, o sea, pasa lo mismo, no sé, yo me acuerdo cuando vivía mi abuela, y creo que yo ya iba a la facultad, sí, ya iba a la facultad. Vivía mi abuela y mi abuela era muy creyente y me regaló eh, no sé, una estampita de algún santo. Y yo que no soy muy creyente, pues porque me la había regalado mi abuela y ahí entra como el factor emotivo, la guardaba en mi cartera, porque independientemente de si San Miguel Arcángel o San Martín de Porres realmente mueven cosas ahí, el hecho de que yo tenga algo que me dio mi abuela, que aparte de eso tiene como ese factor emotivo, me genera a final de cuentas una imagen como en mi cabecita, ¿no? Si yo creo realmente que no sé, comiendo mariscos voy a tener como, o son como afrodisíacos, aunque realmente y científicamente no esté comprobado eso me genera así como una cosa como en mi cabecita, ¿no? Así que a final de cuentas, incluso como esta manipulación física que depende de una estructura del mundo que puede caerse y dejar de funcionar, entre comillas, sigue manteniendo como una imagen que está en mi cabecita y que depende de la apariencia y de la imagen que yo me pueda hacer, ¿no? Entonces, de nuevo, a final de cuentas, todas estas cosas tienen que ver con imágenes. Y por eso les decía la clase pasada, y seguramente muchas otras clases, a esta clase la titulé Imagen del Mundo, porque ahora creo que ya se empieza como a entrever como esta explicación. Pero bueno, lo dejo hasta acá. Si no hay más preguntas, hasta acá lo dejamos. Es su oportunidad de preguntar ahora o de irse felices de vacaciones, ¿no? Pero bueno, entonces, si no hay nada más, lo dejamos hasta acá. La semana que viene, por supuesto, es Semana Santa y hay vacaciones. Pero regresando, mmm, vamos a leer La anatomía de la melancolía de Robert Burton. Sí, es Robert, bueno, de Burton. Uh-huh. En donde vamos a ir rastreando como estas cosas. Les voy a poner de una vez el texto, no para que se lo lleven de vacaciones, sino para que ahí esté. Y pues igualmente les subiré como algunos videos y eh, nos veríamos, supongo que nos toca regresando de vacaciones en la facultad. Ajá. Pero independientemente de donde nos toque, pues haré como las mismas cosas. Les subo el texto, les digo qué partes leer y les subo los videos que ya están como hechos. Entonces, si no hay nada más, pues nos veremos dentro de 2 semanas. Descansen y pasen buenas vacaciones. Y duerman, porque si no van a estar como yo muriendo de sueño en las clases. Pues vale, nos vemos. Muchas gracias por haberse conectado por acá. Gracias, profe, nos vemos. Bye, bye.